Aquí comienza La Estela de los Dioses con Manuel Zamora. Bienvenidas, bienvenidos a La Estela de los Dioses. Hoy tenemos un tema apasionante, los viajes astrales. La realidad a lo largo de estos programas es poder contactar con otras fronteras, con otras percepciones de la conciencia humana. Lo hacíamos la semana pasada con el sueño, de la mano del doctor Francisco Javier Marín Mauri. Él se encargaba de hablar de la parte científica de los sueños. Acabamos el programa hablando de sueños lúcidos, y los sueños lúcidos y los viajes astrales tienen similitudes, pero como veremos en este programa, solamente en superficie, porque si profundizamos en esas similitudes, poco a poco encontraremos diferencias que pueden llegar a ser increíbles. Y realmente existen esos viajes astrales, esas experiencias que nos hacen referencia a muchísimas personas, de salir de su cuerpo, de tener esa percepción extracorpórea, de intentar ver otras realidades, incluso seres que parecen acompañar a estas personas. Si bien desde una parte científica todavía no está explicado, e incluso en algunas explicaciones nos dirían que es similar al sueño y a la fase REM del sueño, la fase más profunda, también nos dirán que hay cosas que son inexplicables. Casos, por ejemplo, como el de personas que durante ese viaje astral pueden visitar otras viviendas, pueden saber lo que están haciendo otras personas y que realmente lo han apuntado. Incluso se hicieron experimentos en los cuales una persona quedaba con otra y cuando estaba en ese viaje astral le describía lo que estaba haciendo en su casa. Eso, hay experimentos que incluso están a nivel científico y siguen sin tener una explicación natural. También veremos cómo incluso en la fase de la primera infancia aparece el viaje astral de una manera mucho más común de lo que sucedería durante la vida adulta. Y es que durante esa primera infancia, la naturalidad con la cual se pueden experimentar los viajes astrales es increíble. Incluso casos de niños que te relatan cómo había un momento que salían de su cuerpo, parecían unidas o unidos a su cuerpo a través de un hilo de plata, que también se describe bastante en bastantes de estos relatos. También que ese hilo de plata que los unía al cuerpo pues podría llegar a salir de ese cuerpo, incluso partir ese hilo, podrían volar, podían ver lo que hacían otras personas mientras que estaban en esa fase, y al volver parecía que al incorporarse en su cuerpo botaban sobre la misma cama como si se hubiesen vuelto a meter dentro del cuerpo. Claro, todo esto explicado desde una perspectiva científica, pues podría ser ese sueño lúcido que hablábamos en el anterior programa. Podría ser incluso también una especie de fantasía o visualización dentro del sueño. Pero cuando empiezan a explicar esos fenómenos que comentamos antes, esos fenómenos en los cuales aparecían personas que pueden describir lo que están haciendo otras personas en otro lugar, suceden diferentes cosas, diferentes relatos que nos llevan a pensar que algo hay, algo más que un sueño, algo más que incluso un sueño lúcido. Y todo esto nos termina por explicar que en las casualidades o en las casuísticas del viaje astral se encuentra algo que todavía no sabemos. Esa experiencia extracorpórea y esa manera casi de visión remota de otros lugares. Por eso mismo, hoy con Rafael de Alba vamos a tratar profundamente este tema. Vamos a preguntarles por diferentes casos reales e incluso por algunos que nos han hecho llegar los oyentes, y vamos a intentar desenmarañar todo lo que son los viajes astrales y, por supuesto, también distinguir entre lo que podría ser un sueño lúcido, un viaje astral o algún tipo de visualización de otro lugar. Para todo ello, quédense con nosotros, por favor, porque vamos a entrar en un mundo apasionante.
Los viajes astrales son experiencias en la conciencia de una persona en la cual parece separarse de su cuerpo físico y viaja de diferentes planos de existencia, ya sea un plano astral o otros mundos espirituales. Durante un viaje astral la persona puede experimentar sensaciones de flotación, ver colores vibrantes, encontrarse con entidades espirituales, visitar lugares distantes o incluso explorar su propia mente. Hay emociones de una manera mucho más profunda durante esa experiencia y algunas personas incluso creen que estos viajes astrales pueden ser la forma de expansión de la conciencia y la exploración espiritual. Existen diversas técnicas e incluso de manera inconsciente se puede llegar a ellas, pero hoy, para tener más claridad sobre este asunto, tenemos a Rafael de Alba. Muy buenas noches, Rafael. Hola, muy buenas noches. Bueno, los viajes astrales para mí son un tema, como tantos que hemos tratado aquí, apasionante, pero muy desconocidos. ¿Qué podemos decir de ellos y cómo podemos decir si es seguro realizar viajes astrales, si los viajes astrales son algo a lo que podemos acceder conscientemente o si, por el contrario, estos viajes existen de otra manera o a un otro plano? ¿Qué podemos hablar de ellos? Mira, de esto se puede hablar, como siempre decimos, largo y tendido. Esotéricamente se le llama a los viajes astrales experiencia extracorporal. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de salir de nuestro propio cuerpo, ¿no? Hay, como bien has dicho, hay dos que son las principales. Una de ellas es la guiada, en la cual tú te induces hacia ese viaje astral, hacia ese trance, y la segunda que es espontánea, que hay personas que le ocurren espontáneamente cuando están van a empezar en el sueño, están en modo REM, y en ese momento son capaces de salir a ese viaje astral. Yo he hecho y he podido hacer de las dos formas, porque siempre digo que cuando hablo de algo me gusta hablar porque he tenido esa experiencia. La guiada hay muchas técnicas, ya al final diré algunas que creo que, bueno, por si alguien quiere hacerla, por si alguien quiere experimentar. Pues sí. La guiada, ya después lo comentamos y os digo cuáles son los pasos a seguir, además que hay varios tipos. Y la espontánea, pues eso, que estás en este estado REM, que te estás empezando a dormir o a quedar dormido, y en ese momento te ves flotar, ¿no? Te ves fuera de ti, te ves en la cama y ya viajas. Cierto es, como tú has dicho, que puedes indagar sobre ti mismo, sobre situaciones que has vivido o situaciones que pueden venir. Ojo, puedes ir a otros mundos paralelos, que también hemos hablado de ello en el otro programa, y sobre todo puedes ir a sitios que tú ni te imaginarías que existen. Es decir, puedes ir a otros planetas, así como suena, pero planetas que están vivos, para que me entiendan. Es decir, que son planetas en los cuales existe vida. Hay infinidad de planetas, infinidad. He estado en planetas que era todo vegetal, he ido a planetas que hay vegetal y animal, y hay uno que es el que siempre me gusta hablar de él, porque además incluso de él he aprendido mucho. Es todo energía, pura energía, porque hay que tener en cuenta que estos viajes astrales lo hacemos a través de nuestra energía, es decir, lo que se le llama normalmente alma, pero que ciertamente ese alma es nuestra energía, porque cuando hablamos del cuerpo astral es entre medio entre ese alma o energía inteligente y tu cuerpo mental. Por eso, cuando tú tienes que hacer ese viaje astral o vas a hacer ese viaje astral, tienes que estar muy, muy consciente de lo que vas a hacer, porque el miedo no te deja salir. Es decir, el miedo es lo que te impide hacer ese viaje astral. Aquí te tengo que preguntar una cosa, Rafael. ¿Existe algún riesgo o es seguro realizar viajes astrales? Mira, el único riesgo que hay en un viaje astral es que tú, dentro de ese viaje astral, pierdas el control. Cuando se dice pierdes el control es porque encuentras unas energías que no son afines a ti o no son positivas, y puedes volver un poco con ese
esa energía negativa. Pero eso ocurre porque cuando se hace por una mala intención, o se hace con intenciones no buenas, no de buenas energías, no coherentes, o se intenta hacer algo fuera de lo normal. Te explico un poco esto para que la gente lo entienda, porque así puede sonar un poco raro. Cuando tú vas a hacer un viaje astral porque quieres saber algo sobre ti, como quitar a lo mejor o ver un karma que has vivido o qué situación te está pasando, no pasa nada, porque tú vas a recorrer ese momento, porque tú lo estás haciendo. Para ese tipo de viajes tienes que hacerlo guiado, que quede claro. Es decir, el espontáneo, tú no puedes hacer un examen de ti, ni un examen de lo que has vivido o lo que estás viviendo. Eso tiene que ser a través de esa canalización guiada. Cuando es la espontánea, sí. Cuando es la espontánea, tú sales, tú viajas, vas a esos planetas, pasan esas cosas. Pero cuando haces la guiada y lo haces con mala intención, porque quieres hacer daño a alguien o quieres saber algo, lo cual no te pertenece o no es tuyo, ahí es donde puede empezar el lío. Ahí es donde te puedes cargar de energías negativas, te pueden perseguir, ojo, y cuando te despiertas, lo que te despierta es una sensación de ahogo, de fatiga, de malestar, no con esa sensación de bienestar, de que has flotado, de que tu cuerpo está lívido y de que te has descargado, ¿no? Es que es muy bueno, te has descargado de lo malo, porque cuando vienes con esa tranquilidad, esa paz, vienes cargado de energía 100%. Claro, ahí están los beneficios que podemos obtener del viaje astral y también algunas veces las cosas que pueden ser negativas, pero exacto, ahí podemos decir que hay beneficios reales, ¿no? Sí, claro, en el momento de que tú lo haces bien y tú lo haces por ti, para ti, no vas a tener nunca ningún problema. Eso de que cuando te despiertas, cuando estás en ese trance, en ese viaje astral, que te despiertan de golpe y que te... No, eso no es real. Mira, además, Madame Blavatsky, que esta mujer fue la creadora de la doctrina teosófica, sí, dice que nosotros cuando hacemos el viaje astral estamos conectados por un hilo plateado, el cual esa conexión nunca se parte. ¿Qué es lo que ocurre? Es como cuando el pescador va a pescar, ¿no? Cuando ocurre algo o en ese momento se despierta de ese trance, de ese viaje astral, ¿qué ocurre? Que tu hilo, este hilo plateado que dice esta mujer que existe, que sí es así, pero que me gusta siempre decir quién o qué persona también lo ha visto de esa forma, recoge y tu cuerpo o esa energía vuelve a tu cuerpo. Es decir, que no ocurre nada, ¿entiendes? Que no es lo que estamos hablando, de que siempre que se haga para un bien, no hay ningún tipo de problema. Claro, ahí está el miedo de que nos vamos a separar del cuerpo, que vamos a tener incluso riesgo de muerte o una impresión, ¿no?, a la hora de entrar. Y esto pues... Es que ahí sí te voy a hacer un inciso. Hay que distinguir muy bien lo que es la muerte y el viaje astral. La muerte es cuando ya tú estás en esa calma, en esa paz total, pero que tú lo que vas es hacia otra dimensión, pero guiado por otros seres. Es decir, hay esa luz que siempre se habla, pero que esos son portales, los cuales, como hemos hablado, ¿te acuerdas en el programa anterior? Sí. Que hablamos precisamente sobre eso, y tú tienes que saber, cuando has fallecido, lo que hace es un viaje en línea recta hacia esas dimensiones. Sin embargo, cuando él hace un viaje astral, la diferencia es que tú no vas solo en línea recta, tú vas o puedes dirigirte a donde tú quieres o donde tú crees que te vas a informar o donde tú crees que vas a conseguir esa información la cual tú quieres conseguir a través de ese viaje astral. Siempre en el guiado, ojo. En el espontáneo, como he dicho, no. En el espontáneo tú vas, sales y ellos son los que te dirigen, ¿no?, hacia lo que quieren que tú sepas o lo que quieren que tú, por supuesto, quieren informarte. Yo ya te digo que donde más información he recibido siempre ha sido en ese planeta de luz, donde había esa grada con esas 13 almas lumínicas impresionantes. En fin, siempre que hablo de eso es maravilloso, porque he ido varias veces y allí te nutre, ¿no? No solo de energía, sino también de sabiduría y de entendimiento. Además, incluso, fíjate, en yoga se hace
para que ese cuerpo etérico que tenemos, ese cuerpo energético, como yo digo, lo puedes hacer para transportarte. Fíjate, te estoy hablando del yoga, te estoy hablando de la meditación. Se puede hacer de muchas formas, como he dicho antes. Ahora, y también... Ahora vamos a hablar de eso, de esas formas de hacerlo, pero antes me trasladan un caso sobre los niños. Los niños parece que tienen una facilidad espontánea, algunos de ellos, para hacer esos viajes astrales, y incluso yo mismo una experiencia personal tuve cuando era pequeño y bueno, tendría 4 o 5 años y de hecho sentí esa experiencia como un viaje astral, ¿no? Y la verdad es que veo en muchos casos que los niños tienen esa facilidad espontánea a lo mejor para acceder al viaje astral. ¿Es eso cierto? O tal vez no tengan más capacidad de que las personas adultas, o las personas adultas cierran puertas. Bueno, verás, como siempre he dicho o he hablado otras veces, cuando eres niño hasta los 8 o 10 años eres tan inocente, vives en un mundo tan inocente que eres capaz de hacerlo. Lo que pasa es que no sabes lo que estás haciendo, no eres consciente de ese viaje astral. Tú has tenido la suerte, o igual que yo, hay mucha gente que recuerdan ese viaje astral, recuerda que ha salido de su cuerpo, que otra cosa se llama autoscopia, lo que es cuando tú te ves fuera de tu cuerpo, tú te estás viendo en la camilla, cuando muchas personas también la operan, que se han visto cuando han salido de su cuerpo. Eso es un viaje astral, pero fíjate que el viaje astral ahí está vinculado a un fallecimiento, entre comillas, porque tú estás inconsciente, pero estás ahí viendo lo que se ha dado caso, y además tú sabes que hay muchos médicos que después le ha contado a la persona qué es lo que estaban haciendo y qué es lo que estaban hablando, y efectivamente era así, y sin embargo en ese momento estaba dicho por los médicos, había fallecido. Lo que pasa es que cuando regresa, fíjate que ahí regresa también ese campo energético, esa energía, regresa al cuerpo, vuelve a la vida y vuelve a retomarlo. Pues más o menos pasa lo mismo en el viaje astral. Y lo que pasa es que, como he dicho, que la diferencia es obvia, ¿no? Una va hacia esa luz y otra tú lo estás haciendo, entre comillas, conscientemente. Y los niños sí es real que lo pueden hacer, pero porque, como te he dicho, son tan inocentes, hasta los 8 o 10 años, normalmente, que después, una vez que tú ya tomas conciencia, que sobre esa edad, cuando la tomas, o se toma esa conciencia, ya te da miedo y ya dejas de practicarlo. Es como los niños que ven a ese amigo imaginario, o a ese ser imaginario que la acompaña, y cuando llega a los 8 o 10 años, dejan de verlo porque ya lo que le da es miedo. Tiene una sensación de miedo porque ya es más consciente de lo que está viviendo, por decirlo de alguna forma. Pero obviamente ellos tienen más posibilidades que nosotros. Los niños siempre tienen más posibilidades que nosotros de hacer todas esas cosas, porque son inocentes, por supuesto. Es increíble, porque muchas veces se le achaca al terreno de la fantasía, pero cuando vemos que existen experiencias reales en adultos, y es más, se puede llegar mediante algunas técnicas como el yoga, que ahora hablaremos de muchas de ellas, pero se puede llegar a ello, vemos que es algo que va más allá de la fantasía, es otra realidad, como hablábamos en programas anteriores, y otra realidad que muchas veces pues no sabemos identificarla. Sobre esa otra realidad, uno de los miedos que también me trasladan desde la audiencia es, puede existir personas o seres negativos durante el viaje astral que intervengan dentro de nuestro viaje. Claro, es lo que he dicho antes. Cuando tú vas con una intención o una mala intención a hacer ese viaje astral, obviamente siempre se ha hablado del bajo astral. El bajo astral no es ni más ni menos que esas energías negativas que están ahí, son seres. Mira, el otro día me hizo una pregunta una amiga muy interesante, porque y vinculado al programa que hicimos anterior, que me dijo: tú hablas siempre de que cuando una persona se muere, que va a esa luz, a esas dimensiones y tal, dice, bueno, y el malo, la persona que es mala, la persona que es dañina, la persona que ha hecho mucho daño, el que ha asesinado, esas personas también van a esa luz. Y entonces ahí es donde siempre digo que hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros en ese viaje final, que vamos hacia esa luz, supuesta luz, son dimensiones.
esas dimensiones no son positivas siempre, no. Siempre he dicho que podemos involucionar, que es ir hacia atrás, o evolucionar e ir hacia adelante. O te puedes quedar en el estanco, que le llaman el lado estanco, quiero decir que se ha quedado algo por vivir, se calma y vuelves otra vez a reencarnar. Pero sí es cierto que esas personas negativas, esas personas que han hecho tanto daño, van a ese, llamémoslo, bajo astral, que es esa dimensión en la cual la energía negativa predomina sobre la positiva. ¿Qué hace? Involuciona, es decir, puedes volver como un ser inferior o puedes volver siendo igual de malo. ¿Por qué? Porque no has cambiado esa energía, no has purificado tu energía para evolucionar hacia adelante. Fíjate, es curioso que todo en este mundo espiritual está vinculado. Es decir, hay una vinculación tan grande entre todos los planos que tú llegas y dices, ¿en un viaje astral se pueden acoplar seres dimensionales negativos? Claro, por supuesto que sí. Lo mismo que se acoplan seres dimensionales positivos, que son los que te llevan a un conocimiento. Sin embargo, cuando se acopla uno negativo es porque tú, en ese viaje astral, estás intentando hacer algo negativo. Claro, ahí existe como un vínculo entre la mala energía que se atrae, igual que la positiva, ¿no? Exacto. Todo lo que es esa mala fe, esa mala hacer... Mira, yo cuando hago... También hay que dejar claro una cosa, que dentro del viaje astral también existe el desdoblamiento. Ojo, que eso se puede hacer. Es decir, yo me he desdoblado, yo he estado en mi casa y he podido visitar o he podido ver, incluso con el compañero José Manuel García Bautista, yo he estado en un viaje, estaba en Francia, y él me llamó por teléfono y fui a ver una casa desde donde yo estaba y se la describí. ¿Por qué? Porque hice un desdoblamiento. Es decir, ese viaje astral, ojo, que también es viaje astral, pero a llamarlo desdoblamiento es porque puedes estar en dos sitios a la vez. ¿Cómo se hace? Haciéndolo conscientemente, te vas conscientemente hacia ese lugar, lo visualizas y lo describes. Así que hay que tener en cuenta también que en ese desdoblamiento en el que yo hago, solamente me dirijo en línea recta hacia ese objetivo, porque me lo está indicando. Y cuando yo ya he revisado y le he dado toda la información y es correcta, cortamos y vuelvo a mí. Todas esas cosas se pueden hacer, pero todo eso hay que hacerlo siempre y cuando que no haya un ápice de maldad. A eso es a lo que me refiero. Tú, si eres capaz de desdoblarte y quieres ir a casa de alguien para hacer algo que no es positivo o no es bueno, que sepas que en esa trayectoria te vas a encontrar con esos seres negativos que, como se te acople uno, lo vas a pasar bastante mal. ¿Por qué? Porque ese ser ya te va a acompañar durante mucho tiempo. Esa es la diferencia. Ese riesgo que podríamos hablar de esa diferencia. Pues muy interesante también saberlo, porque muchas personas que lógicamente lo que tienen es un fin positivo, tienen miedo por esos seres, y precisamente se van a presentar solo cuando hay fines negativos y cuando los llamas. Al final parece como cuando crees que va a pasar algo y muchas personas tienen como el poder de la oración, ¿no? Y tienen ese poder que todo el mundo intenta unir para atraer lo positivo. También podemos unir para atraer lo negativo, como vemos en este caso. Ahora me recordaba la bilocación de los santos también, Rafael, cuando te habla de la bilocación en muchas de las biografías de santos que tenían esa posibilidad. Incluso también del viaje remoto que fue estudiado por los servicios secretos tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, en el cual utilizaban espías psíquicos que se trasladaban a lugares para encontrar o acceder a lugares que estaban escondidos y no se podían acceder desde el otro lado, digamos, ¿no? Exacto. Ahí hay muchísimas cosas que tendremos que hablar, igual que de las experiencias cercanas a la muerte, que también hablaremos en otro programa, pero hoy centrándonos en el viaje astral, ¿cómo podemos llegar al viaje astral de una manera consciente y deliberada? Mira, ahí también que quede claro que en la medicina, cuando se han hecho estudios, cuando no se puede explicar una cosa, porque obviamente esto de los viajes astrales es muy complicado de explicarlo científicamente,
algunos llegan a decir que esto es como si tú te pusieras superexcitado, ¿no? Una superexcitación nerviosa en jóvenes y adolescentes, que son las cuales lo llevan a esa, vamos a decir, imaginación. Eso es lo que dicen ellos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú eres capaz de demostrar, porque se ha demostrado, que, como tú bien has dicho, a través de esos santos, te puedes desdoblar. Tú en ese viaje astral has visto cosas increíbles. Incluso cuando, como he dicho antes, estás en una operación, has fallecido, tú te ves fuera y lo estás viendo perfectamente. O personas incluso que han hablado muchas conmigo sobre los viajes astrales y me dicen, oye, mira, Rafael, fui hasta el sitio, tal. Bueno, y al tiempo, cuando yo fui, conocí el sitio perfectamente sin haber estado nunca, pero porque lo había visto antes, hizo ese viaje astralmente antes de ir al sitio. A mí me pasó con Granada. Yo Granada no la conocía, nunca había estado en Granada. Sin embargo, cuando visité la ciudad de Granada, la conocía perfectamente. Sabía dónde estaba el cine, dónde estaba el restaurante, dónde estaba el hotel. Y claro, mi pareja me dice, pero si tú dices que nunca había estado aquí, ¿no? Digo, sí, pero lo vi anteriormente en un viaje astral. Por eso te digo que esos viajes astrales son más potentes, más fuertes de lo que queremos, porque incluso nos enseñan una parte del futuro. Bueno, ahí, que hay que tenerlo. Fíjate, ahí, bueno, hay tantas cosas que tenemos que hablar, tantas horas que tendremos que tener, porque realmente, ahora me estaba recordando dos experiencias. Bueno, una me contaron, una que me contaron en Salamanca, que sin haber ido nunca a Salamanca, la persona soñaba con la ciudad, pero la soñaba en el siglo XVI. Y soñaba con unas escaleras que están al lado de la catedral. Yo cuando ya fui a Salamanca recuerdo que estaban dando los mismos pasos que esa persona me describió en el sueño. Y estaba, vamos, como si esa persona hubiese visto la Salamanca del siglo XVI. De hecho hice una ruta histórica, me estaban explicando cosas. Digo, pero si esto es exactamente lo que me contaron en aquel sueño, que además era bueno, sueño, lo veía como un sueño, pero era como que se le manifestaba muchísimas veces a lo largo de diferentes periodos de su vida, y siempre soñaba con Salamanca, incluso con un accidente que la persona tuvo en aquel momento en esta ciudad. Y cuando veía esa parte más antigua de Salamanca, veía las escaleras que hay al lado de la catedral que van bajando hacia el río, las callejuelas, digo, es exactamente la misma descripción que esta persona me dio de Salamanca, sin esa persona haber conocido Salamanca. Claro, esa persona hizo un viaje astral a Salamanca, la cual la vio tal y como la describió. Por eso siempre digo que esos viajes astrales te pueden estar enseñando cosas que tú no conoces. Mira, hay un detalle que nos pasa mucho, que cuando nosotros llamamos déjà vu, que tú llegas a un sitio y dices, uy, esto ya lo he vivido, ¿no? Esto ya me ha ocurrido. Pues posiblemente haya sido así. Lo que pasa es que tú has hecho ese viaje astral sin darte cuenta y no has prestado la atención suficiente, porque como tú lo has hecho de una forma natural, no has prestado atención. Pero lógicamente ese viaje astral ha existido y ese viaje astral está ahí y existe. Y hay muchísima gente que lo hacen y hay muchísima gente que sin querer, por eso he dicho que hay una que es guiada y otra que es espontánea, que lo hace espontáneamente y después lo revive. Yo siempre digo que a los sueños hay que echarle mucha cuenta, porque no solamente existe el sueño lúcido, el onírico, sino también está el sueño astral. En esa fase REM, en la cual tú viajas, piensas o crees que es un sueño, pero te están enseñando algo, te están demostrando algo. Hay técnicas, hay muchas técnicas, como hemos dicho, no solamente para el viaje astral, sino para que tú puedas ver a través de los sueños cosas que te interesan, que eso también es largo de contar, porque el mundo de los sueños es para echarle también de comer aparte. Sí, lo hemos tenido también en un programa anterior con el doctor Javier Mauri, y nos explicó desde el punto de vista, lógicamente, de la psicología y la ciencia, cómo estos sueños se pueden explicar, claro. Pero claro, ahí él me dijo algo que se me quedó grabado, y es, el sueño es un síntoma, claro, es un síntoma de otras cosas, de lo que soñamos, de lo que puede estar en nuestro subconsciente, de esa fase onírica o
tal vez de otras realidades. Ahí ya, lógicamente, queda en algo que no puede demostrar la ciencia, no puede decir nada científicamente en esto, porque ya entra en una cuestión de creencia y de experimentación personal. Por eso hacemos esa distinción entre lo que nos dijo el doctor Mauri y lo que ahora nos dice también Rafael de Alba. Existen un síntoma que a través del sueño se puede hablar o se puede tener, pero lógicamente lo que explica la ciencia es muy distinto a lo que puede explicar el mundo espiritual. Efectivamente, hay vinculación, ¿no? Entre muchas veces la ciencia y la espiritualidad, hay vinculación, pero hay otras veces que, claro, no se puede explicar lo que la espiritualidad te está enseñando, puesto que no hay una base científica. Esa es la única diferencia. Aquí. Pero cuando tú llegas a hablar, porque tú sabes que a Javier lo conozco y hablamos algunas veces, cuando llegamos a hablar, al final tenemos un entendimiento. ¿Por qué? Porque se unen los dos, se une esa ciencia y esa espiritualidad para llegar a un punto medio, el cual es lo que tú acabas de decir. Cada uno tiene su visión, pero siempre hay un punto de encuentro, que es el de pero no lo sé si es verdad o es mentira. Esa es la vocación de este programa, Rafael. Esa siempre va a ser. Por eso traemos también diferentes temas, tanto científicos como espirituales, y lógicamente vamos a hablar del mundo de la criminología, hablamos también del mundo de la arqueología, de muchos misterios y de toda la historia que entraña. Y precisamente por eso, hoy que estamos en los viajes astrales, lo que más me llama la atención es la diferencia también muchas veces entre el sueño y el viaje astral, que es completamente distinto cuando lo empiezan a contar. Yo mismo, por ejemplo, tuve una experiencia en Santiago de Compostela, una ciudad mágica, donde la haya, y empecé a andar sin saber, y me recordaban algunas calles a lo que podríamos decir un sueño. Yo en ese momento no había estado nunca en Santiago de Compostela, y llegué andando hasta lo que era la iglesia de Santa María Salomé, que también es un significado importante el que tiene en Santiago. Cuando llegué allí reconocí completamente la estructura como si ya la hubiese visto anteriormente, y te puedo asegurar que no la había visto en ninguna parte. Entonces ahí y en otras cosas que también me llama mucho la atención, veo que efectivamente el mundo de los sueños se puede confundir mucho con el viaje astral. Sin embargo, es más que un simple sueño lúcido, ¿no? Exacto, es que ese sueño lúcido que hablamos muchas veces, verás, el sueño onírico es el sueño que te está diciendo cosas que pueden pasar a corto o mediano plazo. No, nunca va muy lejano. Sin embargo, el viaje astral, o el sueño astral, te puede llevar a más tiempo. Es decir, tú a lo mejor no te acuerdas, hace 3, 4 años que lo has tenido, pero cuando estás viviendo esa experiencia es cuando lo recuerdas. Porque tú dices, pero yo esto ya lo he vivido, o esto ya lo he visto, yo sé si voy por aquí, llego a esa calle. En fin, por eso hay que tener un poco la distinción. Ese viaje astral te da más opción de más tiempo. Sin embargo, el sueño onírico te está diciendo que lo que te va a ocurrir va a ser a corto, medio plazo. Es por distinguirlo un poco, no por otra cosa. Claro. Aquí ya... Si quieres... Sí. No, te iba a decir que cuando tú veas, tú me dices y digo una técnica, ¿vale? Para que quien quiera probar o quien quiera intentar hacer ese viaje astral guiado, lo puede hacer. Pues precisamente eso era lo que te iba a decir, Rafael. Estamos sincronizados, porque te iba a decir, y aquí ya me gustaría saber qué tipo de técnica o qué podríamos experimentar para que esto nos pudiera servir de alguna ayuda para conocer esa realidad. Tú sabes que yo con mi mente ya voy a donde me da la gana y muchas veces me adelanto. Tengo ese mal, perdóname. No te preocupes, porque además me encanta, porque de hecho tenía una serie de preguntas, incluso algunas escritas y algunas cosas que me habían comentado, pero ya me la he ido aclarando sobre la marcha, con lo cual, qué mejor que una conversación de amigos y dejarme de lo que está escrito, ¿sabes? Perfecto. Ahora sí. Mira, pues te voy a decir una técnica muy fácil. Yo la técnica mejor que tengo es la técnica de la autohipnosis, ¿vale? Lo que pasa es que la autohipnosis ya la he explicado varias veces y bueno, no es complicada, pero sí es para más tiempo, ¿no? La tienes que practicar. Pero voy a dar una de William Bullman,
que este hombre creó, entre comillas, esta técnica, y por lo visto le ha ido bastante bien, porque a las personas que lo han estado haciendo, la mayoría dice que llegan a ese viaje astral. Así que pongamos a la técnica de Bullman para que la gente verá. Es muy fácil, lo único que pasa es que tiene dos palabras claves, bueno, dos frases claves para llegar a ese punto. Mira, cuando tú estás, ya que te estás quedando dormido, que te entra esa soñera, te vas a la cama y a través de la respiración, tú sabes que la respiración es fundamental en estos casos para la propia relajación. Inspira, expira, te relajas, y cuando ya estás en ese modo REM, que tú ya estás llegando a esa somnolencia, tú tienes que repetir varias veces: me mantengo consciente mientras me duermo. Repetir otra vez: me mantengo consciente mientras me duermo. Repetidamente. Y cuando ya has entrado en ese sueño, porque ya te has quedado dormido con esta frase, tú vas a notar como que tu cuerpo se pone o en estados vibratorios, es decir, que tú notas como una pequeña vibración, o como una rigidez, que está muy rígido. Entonces, en ese momento, tú tienes que decir: ahora estoy fuera del cuerpo. Ahora estoy fuera del cuerpo. Y en esa frase te vas a ver salir de ti, te vas a ver en la cama y vas a empezar en ese viaje astral. Fíjate que la técnica es muy sencilla, es muy fácil, pero estas dos frases, son las que te invitan a ese viaje, son las que te van a imbuir en ese viaje astral. ¿Por qué? Porque cuando tú dices me mantengo consciente mientras me duermo, te estás dando una orden a tu mente, porque te acuerdas que antes estuvimos hablando de los tres cuerpos que tenemos, ¿no? El físico, el mental y el espiritual. Sí. El físico lo dejamos ahí, el mental es el que empezamos a trabajar a través de esa frase, y conectamos con el espiritual o el astral, que es cuando tú le estás dando esta orden. Cuando ya esa orden está dada a tu mente ya empieza a dejar de trabajar, entra ese lado subconsciente, vamos a llamarlo así, porque es el estado REM. Tú ya notas esa vibración o esa rigidez, y al decir ahora estoy fuera del cuerpo, le estás dando ya la orden de que salga fuera de ti. Es simple, es sencillo. Este es de los más facilones que hay. Lo pueden practicar, y si quien lo haga y le vaya bien y le haya salido perfecto, lo puede comentar después a través de las redes sociales y decir cómo ha sido esa experiencia. Otra forma de hacerlo, y esta es ya mía, es a través de la respiración también, pero tú le tienes que dar una orden a tu cerebro de que estás cansado, pero estás bien, estás tranquilo. Estás cansado, estás bien y tranquilo. Y la última frase, cuando ya te vas a quedar dormido, es: quiero salir, no tengo miedo. Quiero salir, no tengo miedo. Es casi lo mismo, pero lo que varía es la frase. Fíjate que lo que estamos haciendo es trabajar nuestra mente a través de nuestra voz, ¿no? o de nuestro pensamiento lúcido, para que nos lleve a ese viaje astral. Es simple, ¿verdad? No es tampoco muy complicado. Pues sí, es muy sencillo. La respiración es importante. La respiración es importante. Me acordaba del manual, vi una vez un manual hebreo sobre la respiración y la oración. Todavía no lo he leído porque no estaba traducido, pero es muy interesante el saber esa respiración como el control. En todas las técnicas de relajación también entra el control de la respiración, y llega a poder conectar también mejor con tu cuerpo. Hay que aprender hasta a respirar. Sí, además incluso una de las bases principales para que tú llegues a una, vamos a decir, a un grado un poquito más fuerte, por no decir superior, porque no me gusta tampoco ni superior ni inferior, sino un grado más fuerte dentro de la espiritualidad, es a través de la respiración. Ten en cuenta que todos los métodos que hay, tanto yoga,
tanto todos los que se basan en teología o en religión, va a través de esa respiración, de tu autocontrol. Es que la respiración es tu autocontrol. Tú te tienes que controlar tu ser interno, ese ser que tenemos ahí, para poder hacer todo lo que tú, entre comillas, quieres, ¿no? Dentro de ese mundo espiritual. Tú puedes conectar con esos seres espirituales, puedes conectar con esos seres, vamos a decir, astrales, dimensionales, interdimensionales, incluso extraterrestres, porque ya lo he hablado otra vez, que puedes conectar hasta con seres de otros planetas. Y todo, si te fijas, a través de esa respiración, la cual te va a llevar a ese adormecimiento, pero ese adormecimiento es consciente. Por eso lo del viaje astral, cuando hablamos de él, es muy consciente, porque lo estás haciendo bajo una visión tuya, personal, pero quieres ver lo que hay más allá. Es todo lo que se mueve. Yo sigo leyendo mucho porque yo me gusta aprender, porque yo estoy aquí para aprender. Y hay muchos gurús, de los cuales yo algunos leo y sigo, que me sorprenden cuando hablan de todo este tipo de técnicas y todo tipo de relajación, de meditación, de yoga y tal. Porque muchos, al principio, hablando de los viajes astrales, me refiero a lo que estamos hablando, fíjate, dicen, no, es que el viaje astral puede ser una alucinación la cual tú la induces porque... No. Cuando ya termina de hablar, te dice, pero bueno, ojo, esa alucinación puede ser una alucinación real. Ya me estás cambiando la historia, ¿no? Ya hay otro sentido. Exacto, pues eso es lo mismo que pasa cuando hablamos de la espiritualidad y la ciencia, como hemos dicho antes. Es que nos queda muchísimo y nos queda el programa corto porque tenemos muchísimo más que hablar. Por tanto, te voy a emplazar a otro programa. Siempre sabes que estás en tu casa y la verdad que es un placer tenerte. Igualmente, además que tú sabes que encantado. Me encanta hablar contigo y me encanta que la gente, yo ponga un granito de arena, porque yo sé que lo mío es un granito de arena, pero que sirva para algo. No, sirve para mucho. Ya te digo que el anterior programa tuvo muchísimo éxito en la audiencia y además participaron, que eso es lo que más me gusta, que la audiencia vaya participando en cada programa. Pues muchas gracias. Participe. Hasta la próxima. De nada. Hasta la próxima, a ti. Hasta luego. Tras escuchar a Rafael de Alba, vemos cómo existen diferentes realidades y vemos cómo existen también otros mundos que podrían llegar a contactar con nosotros en estados alterados de conciencia o en estados diferentes de conciencia. Esto pues abre un cajón enorme, ¿no? Como esos casos que hablábamos incluso de la primera infancia, pero más tarde vemos también que se puede controlar. Existen diferentes métodos, como nos decía Rafael de Alba. Existe también el método Bullman, que en su momento también hablaba de la posibilidad de tener ese estado de viaje astral y de parecer que cuando te estás durmiendo pues aparece esa manera consciente. No deja de sorprender cómo en este programa aparecen diferentes formas de realidad y lógicamente es una maravilla poder comentarlo con Rafael de Alba y ver que esa realidad no implica que no exista, sencillamente es que es tan desconocida y tan inexplicable para nuestros ojos razonables que se nos hace casi imposible llegar a ella. Si bien tampoco es algo que esté en contra de lo que dicen los científicos, como explicábamos en el programa de los sueños, es complementario. Hay lugares a donde no podemos llegar solamente con nuestra razón. Hace falta también otras percepciones y hay algunas cosas que se nos escapan. Tal vez seamos grandes ignorantes en muchas materias y lo poco que conocemos no sepamos reaccionar ante ello. Por eso es un placer poder compartir estos minutos pues, de tertulia, de charla y de entrevista,
con personas tan interesantes como Rafael de Alba. Ahora, pasando ya a la parte final de nuestro programa, quiero agradecer también toda la respuesta que hemos tenido en redes sociales. Con respecto a este caso de los viajes astrales, hemos tenido diferentes consultas sobre todo cuando sucedía de una manera espontánea. También cómo podríamos llegar a realizar el viaje astral y si era similar al viaje lúcido. Espero que hayamos podido contestar a lo largo de la entrevista y de todas maneras, si no, os animo que a través de las redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram y TikTok, nos escribáis, porque a lo largo de todos estos programas podremos retomar a los diferentes invitados y de esa manera volver a consultarles aquellas dudas que no hayan podido aclararse a lo largo de este primer programa. También recordar que es muy importante para nosotros vuestra participación, que el programa es tan nuestro como vuestro y que a lo largo de los diferentes programas también vamos a tratar esos temas que nos estáis haciendo llegar. La semana pasada hablábamos del alma de los animales, de los fantasmas de los animales, hablábamos de las casas encantadas y también vamos a hablar muy pronto de la brujería. La brujería, además, concretamente de la Sierra de Aracena, donde muchísimas personas, concretamente mujeres sabias, fueron perseguidas e incluso tuvieron que esconder parte de su conocimiento. Por eso hablaremos también muy a fondo de la brujería y especialmente de la Sierra de Aracena. Más allá también vamos a tratar los temas de criminología, como es lógico, y lógicamente empezaremos con los casos de envenenadoras, que también nos lo estáis pidiendo, con lo cual para mí pues será un placer poder contestar a todo ello. Ya para ir terminando también con los viajes astrales, recordaros que es muy importante que cuando hagamos un viaje astral lo hagamos sin miedo, que aquella persona que lo haya sentido no tiene tampoco por qué esconderlo, no es más que una percepción de nuestro propio cerebro. El fenómeno está ahí y como muchas veces pasa de este tipo de fenómenos, que no tenemos una constancia real de que pueda existir o de cómo explicarlo, pero el fenómeno sí existe, por tanto, aunque no tengamos explicación, sí podemos hablar de ello. También nos hablaban que si el estado de rigidez durante el sueño, de esa parálisis del sueño, tenía que ver con el viaje astral. Lógicamente, cuando el viaje astral se da durante el sueño, puede existir también una parálisis del sueño, y esa parálisis del sueño puede llegar a tener consecuencias que nos pueden asustar. Como también hemos hablado, no todos los viajes astrales se dan durante el sueño, se puede también dar durante la meditación o durante algún tipo de técnica para poner en contacto con esa otra realidad, pero la parálisis del sueño no es una de las cosas que acompañan al viaje astral, salvo si está en el sueño y se tiene el viaje astral en ese momento. En parálisis del sueño también teníamos diferentes casos de personas que no podían moverse porque el cerebro, aunque ya está consciente y está despierto, todavía tiene las funciones motoras paradas. Y eso hace que se quiera incorporar, se quiera levantar, pero no termina de levantarse porque al tener esas funciones motoras apagadas, pues aparece una parálisis. En esos casos sí que, puede aparecer ese miedo, puede aparecer esa parte de no poder mover el cuerpo, pero no tenemos que asustarnos tampoco entre ello porque es una parte de nuestras funciones que todavía está adormecida. Por eso no hay que relacionarlo directamente con el viaje astral, sino como una parte más del sueño, y como explicábamos en el anterior programa, tenemos esa función para impedir que durante el sueño nos hagamos daño o nos caigamos. Entonces tenemos también esa parte asociada a los estados oníricos. Pero no tenemos que preocuparnos porque muchísimas veces cuando aparece esa parálisis del sueño, claro, en el momento puede ser muy angustioso. De hecho, en la Edad Media incluso lo relacionaban con espíritus que nos podían poseer. Aparecían también los súcubos y los íncubos, que ya hablaremos también de ese tipo de demonio, y también aparecían diferentes duendes que se ponían en el pecho e intentaban paralizar o asfixiar a la persona que dormía. Bueno, todo eso no es más que esas leyendas que también iremos desgranando en otros programas, pero que no tienen nada que ver con el viaje astral. Ahora, terminando también ya estos bloques,
vamos a hacer una pequeña parada en el viaje astral para ya afrontar esta parte final con algunas de las consultas que queremos tratar. Una de ellas era la que nos hablaba de si podíamos tratar el tema también ufológico, lo que sería el triángulo ufológico que tenemos entre el castillo de las Guardas, algunas de las partes de Huelva. Bueno, pues hablaremos también de eso, lógicamente. Sobre sueños, también han surgido muchísimas preguntas sobre el significado de los sueños. Recordar que los sueños eran, sobre todo, una parte muy personal. Aunque hay patrones comunes en el sueño, el significado de los sueños y desvelar y revelar ese significado de los sueños se hace complicado si no sabemos las características de cada una de las personas. Así que vamos a tratar caso por caso en otro programa que hagamos sobre esos sueños y sobre ese significado del sueño. Con los viajes astrales, sí es verdad que a Rafael de Alba le hemos podido consultar todo lo que teníamos por ahora, pero van a surgir nuevas preguntas, sin que recordar que pronto también volverá a estar con nosotros. Ahora sí, ya por terminar, veo que los viajes astrales han interesado mucho, lo he visto en redes sociales, así que volveremos a invitar a Rafael de Alba para que nos trate esto y también nos trate los lugares de poder. Vamos a hablar de lugares de poder muy pronto porque, entre otras cosas, esos lugares de poder pueden aparecer en diferentes lugares, en diferentes partes de nuestra geografía y muy cerca de nosotros. ¿Qué es un lugar de poder? Pues lugares que algunos están cristianizados y sin darnos cuenta acudimos a ellos, pues porque eran lugares que antes del mismo cristianismo y antes de las religiones monoteístas ya se intuía un poder propio. Hablaremos de esos lugares cristianizados, hablaremos también de los lugares que están desconocidos, que aparecen en medio del campo y también de muchos de los sentimientos de energía, de los sentimientos positivos y también negativos que hay en diferentes lugares. A mí me comentaban que precisamente en los dólmenes hay algunos que nos dan muchísimo poder, sentimos como que nos cargamos de energía y en otros parece que nos roba esa energía. Así que también hablaremos de esto con Rafael de Alba y lógicamente contestaremos a todas estas preguntas sobre viajes astrales. En el próximo programa vamos a tratar las rutas de Sevilla, de la Sevilla Encantada, y lo haremos con José Manuel García Bautista. Y lo vamos a hacer también para hablar de esos lugares encantados, de qué sucedió, esas casas que pueden llegar a ser malditas y lo que muchas personas han sentido allí. Así que si os gusta esa parte del misterio, también la vais a encontrar en la Estela de los Dioses. Así que ya veis, completo el programa: arqueología, misterio, crímenes, otras realidades, energías. Todo ello es lo que se encarga nuestro programa. Y la verdad es que tengamos la precisión que tengamos, el que nos estés escuchando hoy, pues significa que tienes curiosidad. Y en un mundo en el cual muchas veces se vuelve gris, que parece que ya nadie cree en nada, que es más inteligente, para algunas personas parece más inteligente creer solamente en lo que pueden explicar, pues miren, todavía hay un espacio abierto para explicar esas otras realidades y también para explicar que tenemos muchísimo que decir sobre misterios que no logramos explicar. Así que para ello sigan escuchando la Estela de los Dioses y háganlo la próxima semana, que tendremos las casas encantadas y esos lugares mágicos que todavía existen y que, sin darnos cuenta, siguen interactuando con nosotros. Muchas gracias, feliz sueño y buen viaje.